hay ahí también un reto muy grande, que es ese de rescatar precisamente el ser, ¿no? ¿Cuál es? Y el ser no propiamente dicho, sino más bien la persona. Una de las cosas principales para nosotros comenzar a dar esta batalla cultural es reconocer en qué somos buenos, o sea, cuál es nuestro tema, cuál hemos estudiado a mayor profundidad, pero elige un tema que te apasione y comienza a formarte en él. Tenemos que ser consistentes porque esa fue una pequeña batalla y se perdió eso, pero no se perdieron muchas otras cosas y la lucha sigue. Entonces hay que ser consistentes. Bueno, acá tenemos que o nos unimos o nos hundimos, o sea, literalmente. Hola, buenas tardes. Ya vamos a esperar que se conecte Talis, ella es de Puerto Rico. Hola, Hola. estaba ahí literalmente presionando y yo, pero no se envía la solicitud. Pero ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Bueno, Bien. ahí vamos. Bueno, pues un placer conocerte y tenerte aquí en nuestro canal. La verdad Gracias. que muy, muy felices. Gracias en serio por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes. Así que bueno, vamos a, ¿verdad?, tocar un tema que es súper importante. Así que gracias por plantearlo y bueno, ahí vamos. Listo, súper, sí, muchas gracias. Pues yo te cuento, nosotros somos, como el nombre se llama, Levantando el Velo. Nosotros somos un grupo, en realidad una familia, que empezó con esta iniciativa ya como en forma desde la pandemia. Empezamos, es un canal realmente de YouTube de evangelización. Somos católicos y pues lo que estamos buscando es levantar el velo de todo lo que pasa a nuestro alrededor, tanto espiritual como, bueno, ahorita todo lo que está pasando políticamente, ideológicamente, ¿no? Todo. Y bueno, pues sé que estás tú en una batalla muy fuerte con todo esto de la batalla cultural y dije, pues súper chévere tenerte aquí para que nos cuentes un poco quién eres tú, cómo te enteraste pues de todo esto y qué podemos hacer pues en esta batalla. Bien, bien, bien. Bueno, uy. Mira, yo empecé con, bueno, primero quién soy, ¿no? Para un poquito Claro. comentarle a los que se han conectado. Mi nombre es Talis Romero, soy de Puerto Rico, tengo 25 años, emprendí un camino del estudio, digamos, muy fascinante, muy, muy fascinante, es algo que me apasiona muchísimo. Eh, Comencé estudiando psicología, luego hice un máster en gobierno y cultura, después un diplomado en logoterapia, que es verdad este estudio del sentido, o de la búsqueda del sentido en la vida del ser humano. Y ahora estoy haciendo un doctorado en educación y psicología en la Universidad de Navarra. Así que bueno, esta puertorriqueña se mudó a España y está con todo ese, con todo ese choque cultural también. Así que ha sido muy lindo porque no es solo un crecimiento personal o académico, ha sido también un crecimiento incluso a nivel cultural y social muy bonito. Este, ¿Qué más? Bueno, el tema que me apasiona y que trabajo muchísimo es el de la identidad. Siempre tengo problemas un poco como que con ese concepto, porque la identidad es un concepto completamente moderno, es un concepto de nuestros tiempos, de nuestros siglos. Antes se hablaba más de esencia, de existencia, de persona. Entonces hay ahí también un reto muy grande, que es ese de rescatar precisamente el ser, ¿no? ¿Cuál es? Y el ser no propiamente dicho, sino más bien la persona. La persona que era completamente vista, por ejemplo, por la antropología cristiana. De hecho, la antropología cristiana es esa primera, podríamos decir, filosofía incluso, que hace alusión a la persona, que reconoce que hay una diferencia entre hombre y entre persona. Que sí, somos hombres en el sentido, ¿verdad?, de nuestra existencia, hombres en el sentido de la sociedad, vamos, que nadie se ofenda. Pero que más allá de hombre,
que es esa unión entre la alma, o sea, mis potencias tanto de inteligencia como de voluntad, como el cuerpo, o sea, esa unión entre alma y cuerpo. Más allá de eso, somos personas. Y eso es algo trascendente, eso nos eleva como seres humanos. Entonces, estoy como que emprendiendo, ¿verdad? Ese estudio, esa búsqueda de el rescate de la identidad desde la persona, desde aquello que es más elevado y más trascendente que lo que hemos llegado a conocer. O bueno, no lo que hemos llegado a conocer, más propiamente dicho, lo que hemos olvidado. Porque nuestros tiempos han olvidado esa antropología cristiana y ese reconocimiento de la persona. Entonces, ese es como que traté de, bueno, me alargué, pero un poquito el resumen de quién soy, qué es lo que me apasiona y qué es lo que estoy estudiando. Sí, no, yo creo que eso que dices en realidad sí es muy importante porque sin entender eso, ¿no? Como esa esencia de lo que somos, ya ahí es donde es como la primera trampa de toda esta batalla cultural, ¿no? Es como por donde si uno no tiene eso claro, por ahí es fácil caer en lo que están proponiendo ahora estas ideologías, ¿no? Completamente. Entonces creo que sí es súper, súper fundamental entender eso. Y bueno, y ya como para el tema que yo quería que habláramos un poco, es esa batalla cultural, ¿cómo te diste tu cuenta? Digamos, bueno, entiendo por todos tus estudios, pero ¿cuándo empezaste a decir como, bueno, aquí tengo que hacer algo? O sea, esto no puedo quedarme solo estudiando, sino que tengo que, pues creo que creaste tu Instagram, bueno, ¿qué te generó como esa preocupación, esa iniciativa de empezar a alzar la voz, pues? Mira, yo soy bastante nueva en esto, realmente. O sea, en el sentido de compartir lo que pienso y comenzar a formarme también de una manera distinta, porque una cosa es emprender tus estudios, encontrar temas que te apasionen, estar en el ambiente académico, y una muy distinta es decidirte a dar la batalla cultural y decir, bueno, voy a abrir una página, voy a compartir lo que estoy aprendiendo, o sea, es un reto muy grande y te voy a ser completamente honesta. Yo estaba muy reacia. Yo decía, no, no, como que no me quiero exponer, no Ujú. quiero estar haciendo videos y toda esa cosa, ¿no? Eh, pero ahí es cuando entra esa, digamos, disputa en mí misma de decir, no, pero es que yo creo que esto es necesario que no me quede con esto. O sea, estos conocimientos que voy adquiriendo y que cada vez quiero continuar incrementando, porque no es algo como que, o sea, a medida que más estudias es como que te das cuenta que no sabes nada, ¿verdad? Esa premisa Sí. filosófica. Entonces yo decía, no quiero quedarme con esto. Es casi que de cierta manera un tanto egoísta incluso Ujú. el estar en ese ambiente académico y decir, bueno, estas cuatro paredes son las únicas en las que me voy a desenvolver y de acá no voy a salir. Entonces, es lamentable porque hay muchos académicos de un nivel increíble que se han quedado en la vida universitaria. Y vamos, Sí. está muy bien que estén construyendo y que estén enseñándoles a otros y todo, pero sí el mundo, digamos, no conoce de todos estos temas, no conoce de lo que has llegado a, a adquirir tú a través de tus estudios, pues como que se queda, se queda ahí, se queda como que incompleto de cierta manera. No llevas esa discusión al ambiente social. En muchas ocasiones incluso nos quejamos de que no estamos hablando del tema de la identidad, que no estamos hablando de Dios ya, ya no hablamos del amor, que ya no hablamos, entonces nos quejamos de esas cosas, pero tú lo estás hablando, o sea, como que estás compartiendo esto con la sociedad, estás llevando el tema allí a la sociedad. Entonces yo creo que en parte eso fue lo que me inquietó, lo que de cierta manera como que me impulsó a decir, bueno, voy a hablar un poco de esto. A ver, porque no se está hablando tanto, por ejemplo, de la identidad. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene un tema que le apasiona. O sea, vamos, no tenemos que saber de todos los temas de la batalla cultural, que sabemos que son muchísimos y que engloban muchísimos el aborto. O sea, hay muchos temas acá, la ideología de género, la identidad, todo esto es parte de la batalla cultural. Y yo creo que
una de las cosas principales para nosotros comenzar a dar esta batalla cultural es reconocer en qué somos buenos, o sea, cuál es nuestro tema, cuál hemos estudiado a mayor profundidad y ser completamente honestos. Tenemos que ser honestos y humildes de decir, bueno, a veces a mí me han hecho invitaciones a lives y me dicen como, bueno, queremos que hables de este tema. Y yo, mira, lo siento, pero te voy a tener que rechazar la oferta o la invitación porque no es un tema que trabajo del todo. Entonces te tengo que reconocer que no sé lo suficiente como para hablar de ese tema. Entonces eso es Ujú. súper, súper importante, porque tienes que entender también que tú estás representando a todo un grupo de personas que creen en esas ideas y en esos valores. Entonces te lanzas a hablar de cosas que no sabes y dejas mal parados a un El montón de... resto, claro. Entonces es como que esto es una gran, gran, gran responsabilidad. Entonces, nada, yo me decidí ya como para terminar esta respuesta, yo me decidí hace aproximadamente creo que un año y medio. O sea, me decidí a esto literalmente cuando abrí la página, como a un nivel un poquito más grande porque ya lo hacía, por ejemplo, en mi iglesia, ya lo hacía de manera local o con mis Ujú. amigos, eso también es parte de, ¿eh? Muchas veces Claro. pensamos, no, tenemos que abrir una página y hacer tal cosa, pero no, hasta con tus amigos, con tus más próximos, con tu familia. O sea, cada uno tiene un papel súper importante en esta batalla. Pero yo decidí abrir la página, lo hice hace como, creo que un año y medio más o menos. Eh, y lo hice a raíz de mi investigación de la maestría, que fue sobre el tema de la identidad y la posmodernidad. Yo sí que tenía mis principios bastante claros y conocía un poco sobre esto, pero no estaba completamente metida, para ser honesta, en la batalla cultural. No sabía demasiadas cosas, a nivel Ujú. social y político incluso. Entonces me aventuró a hacer una maestría en gobierno y cultura y se abrió todo un panorama, toda una gama de temas políticos que no había, a los que no me había aproximado antes. Y dije, Ujú. espérate, acá hay algo súper importante que trabajar. Y dije, bueno, ¿por qué no llevo ese tema de la identidad a ese ámbito político y social? Y eso fue más o menos lo que me decidió a hacer eso. Súper. Hay algo de lo que tú decías ahorita que me llama mucho la atención y pues pensando también como uno en esta batalla, creo que me sentía identificar muchas cosas que decías y una era como ese miedo de uno salir y decir, ¿no? Porque uno tiene los principios, todo, pero uno dice, no, pero es que yo le digo esto a mis amigos y, mejor dicho, perdí mis amigos, todo el tiempo es como ese susto, pero Sí, no sé cómo lo viste tú, pero a mí me pasó algo y es que cuando uno empieza a hablar, se da cuenta que hay mucha gente que sí está de acuerdo, pero como nadie se atreve como a dar ese paso, entonces uno cree que no, o sea, uno cree que uno es el único y cuando sale se da cuenta que todo lo contrario, que hay gente que sí apoya, que sí está de acuerdo con lo que uno, con los principios, por ejemplo, el aborto, uno cree que todo el mundo está a favor del aborto y cuando uno empieza a hablar se da cuenta que no es así, ¿no? Entonces también como como esa fuerza que de los que están aquí escuchándonos y todo, que no tengamos miedo de hablar, porque pienso que uno a veces le da susto pensando que porque esto está muy de moda, sí. no, hay gente, todo el mundo está de acuerdo y no, o sea, uno empieza a ver la cantidad de personas que no están de acuerdo y otras que quisieran como gente que le ayude a entender el por qué no, ¿no? Sí. Sí, Y yo creo que entonces cuando eso, hablas, o sea, por esa misma línea que dice, es súper importante porque cuando hablamos, cuando nos atrevemos, cuando somos valientes, cuando nos atrevemos a abrir ese tema que quizás todos tenían miedo de tocar en el grupo de amigos, por ejemplo, o algo así, nos damos cuenta que incluso podemos aportar a ese amigo que ni siquiera está decidido. O sea, que sigue esto incluso por mera moda, pero que ni siquiera ha tomado el tiempo de informarse un poco, de leer un poco y todo. Y tú traes estos temas eh, y se lo compartes y ellos dicen como, ah, tienes razón. O sea, es muy lindo crear espacios en los que puedas dialogar, incluso crear esos puentes entre, ¿verdad? Tus amigos y tú, de decir, bueno, hablemos de este tema, ¿qué piensan ustedes? Es muy bonito también cuando puedes tener esa valentía de traer el tema tú mismo y darte cuenta de que tus amigos que estaban incluso indecisos tomaron partido en tu lado porque vieron en ti una persona informada,
una persona capaz de transmitir esa idea. Entonces, obvio, para eso tengo que tener todo un trabajo previo, porque ahí hablamos de, es lo que mencionaba de la responsabilidad. Yo no me puedo lanzar a hablar sobre un tema que no conozco, porque voy a quedar mal. Y no solo voy a quedar mal, voy a hacer de cierta manera el ridículo frente a aquellos a los que quería persuadir. Entonces no es la idea tampoco. Así que formarse Claro. es súper, súper importante. Sí. Y de lo que me decías, como esas herramientas que has podido rescatar, digamos, en tus estudios y lo que has estado haciendo ahorita con la experiencia de salirte a las redes sociales, ¿qué podrías como aconsejar a las personas para empezar esta batalla? O sea, ¿cuál sería como el primer paso que tú les podrías decir que, con que pueden empezar? Bien. Uy, primero yo creo que es súper importante delimitar el tema. Ujú. O sea, obviamente, no te limites, no permitas que delimitar el tema del que vas a estar hablando limite el conocimiento en otros temas. O sea, tú aprendes de todas las áreas de la batalla cultural, evidentemente, pero elige un tema que te apasione y comienza a formarte en él. Porque a veces eso es súper difícil porque nos abrumamos muchísimo diciendo, uy, pero es que los medios, la ideología de género, el aborto, el feminismo, la qué sé yo, la demonización del hombre, o sea, tantas cosas que están sucediendo, tantos temas que abarca la batalla cultural, o sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, empieza por lo que te apasione, porque si te apasiona, se te va a hacer muchísimo más fácil y llevadero estudiarlo. Y vamos, no quiere decir que va a ser súper fácil, esto requiere también un esfuerzo, una responsabilidad, un decirte a ti mismo, esto me trasciende. Yo creo que eso es súper importante. Como que reconocer que esta batalla cultural no es por ti ni para ti, que quizás ni siquiera tú llegas a ver los frutos verdaderos de las luchas que llevaste a cabo. O sea, quizás le quede a otras generaciones. Pero reconociendo que esto te puede trascender, es cuando verdaderamente deja un legado. Y cuando dices, bueno, no importa que no vea los frutos inmediatos, esto requiere de consistencia. Y esto requiere de altas y bajas. Y esto no es una guerra final. Porque muchas veces pensamos eso, perdí esta guerra, se aprobó el aborto, mira el caso de Colombia, por ejemplo, hasta la semana 24 es. Sí. Entonces uno dice, uy, se aprobó el aborto, ya se acabó mi lucha. Y no, no, No. tenemos que ser consistentes porque esa fue una pequeña batalla. Y se perdió eso, pero no se perdieron muchas otras cosas y la lucha sigue. Entonces hay que ser consistentes. Entonces yo creo que primero eso, delimitar tu tema, decir, bueno, este es el tema principal del que quiero aprender y del que voy a estar en el que voy a estar trabajando. Segundo, pues evidentemente no limitarte a leer solo los autores de ese tema. Tienes que leer del otro lado. Porque eso te va a dar una ventaja increíble. O sea, y no solo una ventaja increíble, sino que tú tienes que contrastar. Tú tienes que cuestionarte cosas también. Y tienes que, no puedes pensar que todo es blanco y negro, o sea, hay matices en todo, ¿no? Entonces, es súper importante también que leas del otro lado, porque de cierta manera también sabes cuáles son sus argumentos y dices, bueno, ¿cómo puedo rebatir este argumento? Y me equipo para rebatir el argumento contrario. Entonces, eso es súper, súper importante y es clave. Eh, ¿Y qué más te podría decir? O sea, Sí, no, eso. yo creo que ese que estás diciendo es súper importante porque a veces también uno como que, o sea, yo creo que en el fondo y lo que uno debe buscar es la verdad, ¿no? Ante todo, que es un poco lo mismo que te repito de nuestro canal Levantando el Velo, es buscar la verdad. Y a veces uno le da miedo porque uno tiene unos valores, unas posturas, y uno dice, no, donde yo me ponga a investigar las otras y me dé cuenta que yo estoy equivocada, entonces ya pues perdí mis esfuerzos, perdí mis luchas, pero yo creo que ese enfrentarse a buscar lo que está pensando el otro o las razones del otro es lo que lo ayudan a uno, a que si uno pasa esa primera barrera de decir, del susto, digamos, de que el otro lo convenza a uno, si tú pasas eso ya te vuelves mucho más fuerte porque entiendes el otro lado y puedes venir con mejores argumentos, poder entender también, porque yo creo que esto no es solo una batalla ahí sí como espiritual, o sea, no es solo una batalla contra las personas de que estamos aquí, tú eres el bueno, tú eres el malo,
Sí, sino más qué está pasando detrás de la persona y por qué la persona llega a pensar esas cosas, ¿no? Porque creo sí, que a veces es el error, pensar que yo soy buena, tú eres malo porque crees en el aborto y estás a favor y yo soy la buena. Y no es tanto buenos y malos, sino ver el contexto y por qué una persona llega a tomar esas decisiones. Y la única manera de saberlo, pues, es yendo a la fuente que tú dices del contrincante, ¿no? De decir, bueno, sí. ¿qué piensas tú y cómo llegas allá, a esas conclusiones, ¿no? Qué lindo que digas eso, porque yo creo que esa también es otra de las claves, o sea, reconocer que esto no es tanto de quién es mi enemigo, ¿no? O sea, Ujú. una cosa es eso a nivel político, porque tenemos que entender que sí, que la política se rige muchísimo por esto de, o sea, ese dualismo de Claro, enemigo, o sea, pero eso es otro campo. Cuando estamos hablando ya del campo cultural también, y estamos hablando de las personas en sí, tenemos que reconocer que son dignas, independientemente de cómo piensen, de sus ideas, o sea, eso no les quita su dignidad. Entonces yo creo que cuando también aprendes del otro lado, te das cuenta de que en muchas ocasiones, fuera de estas súper activistas radicales, digamos, también tenemos personas que verdaderamente, con convicción, creen que esa es la verdad, que esas son las buenas luchas, pero en realidad está tergiversado todo esto, está completamente manipulado. Mira hasta dónde ha llegado la manipulación del lenguaje incluso para claro. hacerle creer a las chicas, a las más chicas, a las más adolescentes, incluso a los más jóvenes, que por ejemplo el aborto es una interrupción simplemente. Entonces, cuando, cuando aprendes esto, cuando investigas eso, dices, espérate, acá detrás hay muchas chicas, muchas adolescentes, muchas personas que están siguiendo esto porque de verdad creen que están haciendo algo bueno por la humanidad. Entonces, cuando entiendes eso y cuando entiendes que quizás no hay malas intenciones en ellas, porque si hay malas intenciones de muchas más grandes corporaciones ya mucho más arriba, ¿no? Pero en esas personas, en esas chicas adolescentes que siguen esto, ahí es que te das cuenta que están siendo completamente usadas. Y ahí es que te mueve el amor, ¿no? De decir, tengo que hablar con esta chica, tengo que hacerle entender que hay otras cosas. Es por eso que no podemos cerrarnos a la posibilidad de aprender del otro lado y de decir, quizá esta chica está siendo movida por buenas intenciones, solo que por una mala forma de llevar a cabo su lucha en este caso. Entonces es súper, súper lindo y súper importante eso que mencionabas. Claro, y esa parte que tú dices de que tergiversar las palabras, como que es el problema, ¿no? Porque si a ti te dicen queremos la libertad, queremos, sí, o sea, como queremos nosotras poder no tener a un hombre que nos diga qué hacer, qué no hacer, por ejemplo, con el feminismo, o yo puedo decir sobre mi cuerpo, o sea, ese tipo de palabras, todos queremos vivir eso, ¿no? O sea, el problema es cómo utilizan eso para llevarte a esclavizarte, a asesinar a un bebé, ¿no? O sea, como que ese uso de las palabras está siendo muy, muy clave en esta batalla cultural, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces yo creo que, verdad, también tenemos que ser críticos en eso, porque hemos perdido en ocasiones la habilidad del pensamiento crítico, de la lógica incluso. Todo está siendo tan subvertido, tan cambiado, tan manipulado, que olvidamos que las palabras tienen significados muy específicos que incluso a veces ni siquiera conocemos. Entonces, irnos a analizar cada detalle, cuando nos dicen eso de interrupción voluntaria, pensar, decir interrupción, buscar la definición incluso, si es posible, como que, y si es necesario, decir, ok, pero espérate, interrupción es casi que una pausa, para luego reanudar, para luego continuar con algo, y esto no es así, esto es una terminación. Entonces hay que decir, espérate, me están manipulando, me están engañando, ¿no? Entonces, también ser muy, muy consciente de todo eso, de todo ese lenguaje. Acá preguntaban en el chat algo bien importante que es, ¿dónde empiezo? Sí, ¿Cómo empiezo a prepararme en la batalla cultural? Y eso es una pregunta muy complicada, porque cada uno tiene su camino, cada uno ha llegado a esto de una manera distinta, digamos, o sea, con libros distintos y todo, pero un libro que para mí ha sido crucial y fundamental, que toca todos los temas de estas ideologías, digamos, del siglo XXI, es en inglés. Entonces,
Yo espero que la mayoría de los chicos que estén acá que me están preguntando, pues lean inglés o por lo menos miren, tengan su traductor al lado, algo. Yo espero que eventualmente ese libro se traduzca, no sé si ha sido traducido, no, no sé si está traducido, pero es muy, 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 muy bueno. Eh, y se llama Cynical Theories, teorías cínicas. O sea, dice critical theories y está tachado y dice cynical theories. Y es porque o sea, habla de esas teorías críticas que nacieron en la escuela de Frankfurt y cómo en realidad no son teorías críticas, sino que son teorías cínicas. O sea, está muy bueno porque empieza hablando de la modernidad, de la posmodernidad y qué son como épocas. Y luego habla de absolutamente todas las ideologías que surgieron eh, después, o sea, desde la modernidad, pero más concretamente por los pilares de la posmodernidad y ese pensamiento posmoderno. Entonces empieza con el postcolonialismo, habla del feminismo, habla incluso de esta gordofobia. Así que el libro se llama Cynical Theories, es de Helen Plugrose, que es una inglesa, y de James Lindsay, lo voy a escribir aquí en el chat. Sí, perfecto. Eh, es un libro en serio muy bueno, a mí me ayudó muchísimo a organizar incluso las ideas, tengo incluso algunos videitos con muchas definiciones de ese libro y todo, así que ha sido muy, muy bueno. Eh, Helen Pluckrose, ahí estoy escribiendo, no puedo hacer, o sea, yo le fallo a todo el género femenino, por, a todo el género ya entendido de otra forma acá, ¿no? Le fallo a todas mis amigas mujeres porque no puedo hacer dos cosas a la vez. O sea, estoy escribiendo y James Lindsay. Lindsay, en serio, o sea, no soy multifacética. A veces no puedo ni hablar y cocinar al mismo tiempo. Es como que no. Pero bueno, ahí lo envié. Así que ese ha sido un libro que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, algunos libros de filosofía introductoria para aquello del tema del hombre. Ujú. Hay uno de Carpio, de Introducción a la Filosofía, que es muy, muy bueno. Eh, hay libros, déjame ver, cortitos, muy buenos también de un filósofo coreano, surcoreano, que se llama Byung-Chul Han. Y él también es muy, muy, muy bueno. Voy a escribir acá el nombre también. Ahí va. Byung- En serio les digo, no puedo hablar y escribirla. Lo siento. Ahí va. Byung Chul Han. O sea, cualquiera de él, pero hay uno muy bueno de La Roma del Tiempo, No Cosa, Psicopolítica. Todos esos libros son muy buenos, así que busquen cualquiera de él y de verdad que es muy bueno. Y bueno, ya de ahí, de esos mismos libros, puedes sacar bibliografía. O sea, siempre que encuentres un buen libro que esté hablando de estos temas, que te ayude a ¿verdad? Aproximarte más a estos temas, ve a la bibliografía, porque de ahí vas a sacar muchos otros libros y muchos otros autores que puede que estén en la misma línea, porque este mismo autor los tocó. Así que así yo he descubierto un montón de más autores, un montón de más libros que incluso van a la par con ese mismo tema. Así que bueno, yo creo que esa es la clave, o sea, encontrar un buen libro y de ahí sacar bibliografía, otros autores y otros temas. Y también ser bastante crítico en cuanto a que siempre googleemos al autor. O sea, por ejemplo, me compré un libro de Byung-Chul Han, pues lo busco, porque saber un poco del autor, saber cuál es su contexto, de dónde es, eh, su pensamiento político, todo eso te va a ayudar a tener una visión de la forma en la que este autor escribe, por qué escribe lo que escribe. Por ejemplo, Byung-Chul Han es muy socialista. Entonces, tú dices, yo digo que él es un socialista atrapado en un cuerpo de conservador.
para usar los términos de la ideología de género, porque literalmente tiene un pensamiento que tú dices, este tipo es conservador. Y luego te das cuenta que políticamente, bueno, es socialista, pero tiene mucho que aportar a el pensamiento conservador en muchos aspectos y tiene unos análisis muy buenos de la sociedad. Así que yo creo que merece la pena. Y así, como que googlea al autor, infórmate sobre él y así vas viendo cuál es su postura política y dices, bueno, esto me sirve, no me sirve. Otra cosa, no todo merece la pena ser leído. Entonces tenemos, o sea, no hay tiempo en esta vida para leer todos los libros que quisieras leer. O sea, eso es algo que me duele, pero es completamente verdadero. O sea, entonces tienes que, cuando yo voy a comprar un libro, por ejemplo, ojeo la parte de atrás, o sea, la contratapa, la leo el índice, o sea, y un poquitito, si acaso, del prólogo para ver si merece la pena, si va a tocar los temas que estoy trabajando en el momento. Eso también es bien importante, porque a veces nos llenamos de libros, bueno, estoy acá predicando en ¿cómo es que dicen? Se me fue el refrán, pero bueno, eh, predicando la moral en calzones. O sea, porque a veces, bueno, estoy diciendo esto y de verdad que a veces peco de comprar libros que no he leído todavía. Pero es súper, súper importante elegir qué libros, o sea, por eso es que lo que decía, el primer punto, o sea, es importante que delimitemos el tema para que sepamos qué libros vamos a leer o son los que primero tenemos que leer, porque nos alejamos muy fácilmente y nos vamos por las ramas y nos vamos por otros libros, todo eso, entonces, pues ahí nos alejamos un poquito del tema. Así que eso, esos puntos más o menos, delimitar el tema, leer sobre verdad los autores, saber que no todo libro merece la pena y bueno, elegir nuestro tema con el que vamos a trabajar, hacer estas colaboraciones con otras personas, como que quizás reconocer que bueno, yo no toco el tema 100% de la ideología de género, pues voy a invitar a tal persona a mi canal para que nos hable de eso y así. Entonces creo que eso. Sí, yo creo que eso que dices al final también es súper importante. Nosotros en el canal hemos tratado como de invitar a diferentes personas que vemos que pueden darnos como una luz de lo que está pasando, ¿no? Porque uno no se las, lo que tú dices, uno no se las puede dar de que sabe todo, pues. Entonces ya sé del feminismo, ya sé de aborto, ya sé de identidad. No, o sea, uno tiene como un camino. Nosotros, y ahí creo que hay un comentario sobre el cristiano, ¿no? Los valores cristianos y es que ese es uno de los ejemplos. Nosotros pues somos un canal católico, pero sabemos que la batalla está en muchos ámbitos del día a día, ¿no? Entonces también por eso la invitación a personas como tú, para que nos ayuden como a ampliar esos lugares, esos espacios que de pronto nosotros necesitamos de más profundidad. Y pues nosotros nos hemos enfocado realmente en la batalla que vemos más grande, que es la espiritual, porque lo que uno empieza a ver es, bueno, ¿y a estos quién? O sea, ¿de dónde empieza todo esto realmente? Porque claro, empieza, digamos que uno dice, bueno, la escuela de Frankfurt y todo esto, claro que tiene son unos orígenes para Sí, todo esto, pero ¿y qué empezó eso? ¿Y qué empezó? O sea, si uno empieza a mirar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, dice aquí hay algo más grande, ¿no? O sea, aquí esto sí, realmente viene desde el pecado original, o sea, estamos sumergidos en un lugar que de pronto no era en el que debíamos estar. ¿Y qué pasa? O sea, Jesús vino a salvarnos, pero tenemos que abrir los ojos de en dónde estamos, ¿no? Y sí, yo creo que una manera de abrir los ojos es estudiando, es conociendo este tipo de personas. Y yo creo que aparte de lo que tú decías de los libros, también muy interesante, los que usan las redes sociales, empezar a seguir a gente que esté dando esta batalla, porque eso también le da ánimos a uno, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, a mí me pasaba, yo me sentía muy sola en esto, como bueno, y uno empieza a conocer, a medida que uno va investigando y todo, va conociendo gente muy interesante que toca temas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre el feminismo, vamos a tener a Sarah Winter acá en sí. pocos días y uno dice, Eh, ella es la experta en este tema, ¿no? sí. De identidad, pues claro, cuando yo vi tu página, yo dije, ella sabe de esto, ¿sí? Es como eso, como también apoyarse en la gente que está dando esta batalla y pues somos un equipo, entonces en el fondo no es como que uno se esté robando nada, sino más bien apoyando para poder pues que esto sea más fuerte cada vez, ¿no?
Sí, uy, eso último que dijiste es súper importante. Acá no hay espacio para protagonismos. O sea, yo creo que es clave, porque a veces tú dices, wow, o sea, la división que se genera por querer ser el protagonista de algo es increíble. Y no hay espacio para esto. O sea, esto es una lucha mucho más grande que nosotros. Y que lo que nosotros podamos llegar a incluso aportar. Entonces, yo creo que eso es clave, clave, clave y fundamental el hecho de decir, bueno, acá tenemos que o nos unimos o nos hundimos, o sea, literalmente. Entonces, sí, eso es súper crucial. Qué bueno que van a tener a Sara. Sí, eh, y más que lo conoces desde adentro. Entonces, yo creo que eso es algo que es una experiencia que nadie le puede quitar y una forma de aportar a ese tema del feminismo que supera cualquier conocimiento, incluso teórico, que se pueda tener del mismo. Entonces, qué bueno que va a estar ahí con ustedes. sí. Bueno, no, pues muchas gracias de verdad. O sea, nosotros estábamos muy contentos de que aceptaras esta invitación. Pues también decirte que de parte de nosotros lo que necesites, estamos súper, súper abiertos. Como te digo, esto es una familia, entonces te invitamos a que te metas un rato por el canal, que nos mires, que busques un poco como lo que hacemos y lo que veas que te sirve para la batalla. Yo creo que sí, la idea es saber que estamos unidos en esto y que estamos ahí como para lo que cada uno necesite para este apoyo. Totalmente, qué bueno, y gracias de verdad. Y también ver que no todo está perdido en este mundo tecnológico, ¿no? Que solemos decir, uy, la tecnología, lo peor que nos ha pasado. No, mira, estamos acá conectados, una puertorriqueña desde España, una colombiana desde donde estés. Entonces, mira, o sea, qué lindo que también está este espacio y que podemos compartir esta batalla desde este espacio, ¿no? Así que bueno, te agradezco un montón por la invitación. Ahí ya lo seguí también, así que voy a estar Súper. hojeando su trabajo. Te felicito un montón porque no solo que no es fácil dar ese primer paso de decir voy a dar la batalla cultural, sino que también es bastante difícil eso de decidirse por darla desde un ámbito cristiano. Entonces yo creo que es súper, súper valioso y súper importante. Así que te felicito un montón por eso. Y bueno, otra vez gracias por la invitación. Así que ahí estaremos No, colaborando más. a ti muchas, muchas gracias. Quería, lo último que me acordé mientras tú decías de las redes, hace poco vi como que te habían bloqueado alguna red o algo así. Un poco ya para cerrar, pero es que me parece que eso es importante para todos los que estamos como emprendiendo en esto, tener Sí. cuidado como qué palabras son las que hay que tener cuidado para en el momento de uno publicar y todo eso. Sí, ahí tenemos que ser súper estratégicos. O sea, yo a veces estoy hasta como buscando en Google cuáles son las palabras que YouTube banea o cuáles son las palabras que en TikTok no se pueden decir. Y a veces pues escríbela y no la digas o cosas así para que pues, o sea, molesta un poco porque tú Claro. dices, bueno, pero y el derecho a la libre expresión, que Mm, sí que es un derecho. O sea, estamos en la época y en la era de que todo es derecho, ¿no? De que a todo le llaman derecho, de que salen derechos por todas partes y los que verdaderamente lo son están siendo recortados, digamos. eliminados. No, o sea, es una locura, pero bueno, ahí es cuando viene la estrategia de decir, bueno, voy a ver cuáles son las palabras, no las voy a decir más, no le voy a tener miedo a esta cultura de la cancelación, porque al final de cuentas, te lo juro, o sea, yo veo la cancelación como un logro. Yo digo, me Claro, cancelaron este video, es que estoy diciendo la verdad, ¿entiendes? Como que es que claro. tienen miedo de eso. Así que así hay que verlo y buscar otras estrategias, otras formas. Me cerraron la cuenta de TikTok permanentemente, así que me abrí otra, allá estamos. Y Ah, bueno, buenísimo. no hay otra, hay que seguir. Consistencia, gente, consistencia. Listo, muchas, muchas gracias. Bueno, Entonces estamos ahí en contacto y claro que bueno, sí. Bueno, muchas muchas gracias gracias. por este espacio. Igual. Chao, chao. Gracias, que estés bien. Chao.